Hola, buenas tardes a todos. Somos de la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, conocido como EPSA de México. Mi nombre es Lisbeth Camacho, mucho gusto. Estoy representando al Comité de Derechos Humanos y Paz, SCORE. Hoy es el quinto día del primer Congreso Estatal de Bioética. Hoy les vamos a presentar la ponencia sobre antropología de la muerte, que será impartida por el doctor Ricardo Paulino José Gallardo Díaz. Él estudió en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una especialidad médica en terapia psicocorporal y una maestría en antropología médica. Ejerció la medicina durante 37 años. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina de la UAM, siendo jefe del Departamento de Farmacología. Imparte unidades de aprendizaje de farmacología, antropología médica, tanatología y bioética. Ha sido ponente en diversos foros con temática relacionada a la antropología bioética, muerte humana, educación, adolescencia, medicina y farmacología. Ha sido autor y coautor de trabajos de tesis de licenciatura y de especialidad médica, autor de artículos relacionados con la antropología de la muerte. Y desde hace 20 años ha trabajado el chamanismo desde diferentes enfoques. Sin más que decir, los dejo con este experto ponente. Por favor, doctor. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Buenas tardes. El tema que les voy a presentar es antropología de la muerte. Les presento básicamente dos perspectivas. Por un lado, el criterio médico para reconocer la muerte y sobre el otro, el criterio de la antropología. ¿Sí? Ni duda cabe que la muerte es un problema, es un conflicto que vivimos todos los humanos en cualquier momento de la existencia. ¿Sí? Al final de cuentas, podemos ver lo que es morir, pero no sabemos qué es la muerte. De la misma manera, podemos ver cuestiones relacionadas con que yo me puedo morir, pero no sé qué va a pasar conmigo cuando yo muera. ¿Sí? Intentaré dar respuesta a algunas de estas cuestiones. Entonces, básicamente la muerte genera emociones que tienen un contexto muy amplio, ¿sí? Todas ellas, al final de cuentas, son formas de pensamiento que aterrizan desde la cultura, ¿sí? Y el problema es que hay miles de culturas y todas esas culturas creen tener razón acerca de la muerte. Entonces, al final de cuentas, la muerte es un hecho fatal, ¿sí? Nadie puede sustraerse a la muerte. Todos vamos a morir en un momento u otro. Obviamente, cuando se refieren a los seres vivos. Sin embargo, les he de decir, hay un fenómeno muy interesante que se llama la muerte de las piedras. En los desiertos, por una ocasión aquí en el desierto en San Luis Potosí, en una noche las piedras empiezan a tronar y la gente ahí le llama, dice que es la muerte de las piedras porque se rompen las piedras y mueren las piedras, ¿sí? Entonces la piedra que se da un día, al día siguiente ya no está. Sí, entonces al final de cuentas la muerte lo que nos va a estar generando va a ser un vacío, la muerte del otro, ¿sí? Nos va a generar un vacío. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas relaciones que yo tenía con esa persona? Ya no están. ¿Qué voy a hacer con ese vacío? Eso lo vio en tanatología hace unos momentos, supongo, ¿sí? Bien, entonces, Disculpe, el doctor. programa que se tiene para estudiar la muerte es un programa muy, muy severo. El primero es la ciencia médica analiza la muerte del binomio cuerpo-mente, ¿sí? Incluso la enseñanza de la medicina es una enseñanza reduccionista, positivista. Solamente lo que es demostrable, lo que puede medirse, lo que puede pesarse, es lo que estudia la medicina. Y eso no alcanza a estudiar la muerte, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, hay médicos que dudan de la existencia de la mente porque le dan a la mente asiento como el cerebro y dicen que es una función más del cerebro y se acabó, ¿sí? Entonces, es el binomio cuerpo-mente. Sin embargo, para estudiar la muerte, tenemos que recurrir a la antropología. La antropología maneja un concepto totalmente de ser humano, ¿sí?
Entonces, para la antropología manejamos lo que se llama concepto holístico de ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu. El problema de esto radica en que cuando enseñamos medicina de lo que le sucede al cuerpo, no de lo que le sucede al ser humano. Y el ser humano es algo más que el cuerpo, es cuerpo, mente y espíritu. El problema que tenemos es que es muy difícil definir la mente, es muy difícil definir el espíritu, no hay una metodología que demuestre la existencia de la mente o la existencia del espíritu. Sí, a lo mejor todo es cuestión de tener una metodología. Ahora, el ser humano ha sido dividido, ¿sí? Una división esquizoide. El cuerpo pertenece a la medicina, la mente a la psicología y a la psiquiatría, y el espíritu es territorio de la filosofía o de las religiones, ¿sí? Sin embargo, si queremos nosotros estudiar el espíritu, no tenemos que ir hasta las religiones. Hay otras formas de analizar el espíritu. Hace tiempo, el doctor Rafael Estrada, que fue mi maestro en la terapia psicocorporal, nos enseñaba que el ser es el testigo de la mente, ¿sí? Y a partir de considerar al ser como el testigo de la mente, podemos entender que hay algo más allá de lo que es el cuerpo, la mente y el presente es la demostración del espíritu. Se los explico, o se los dejo como tarea, ¿sí? Para que se hagan bolas. El ser es el testigo de la mente, es un koan, ¿sí? Y se puede entretener mucho con esto. ¿Sí? Si no, ratito les doy la respuesta. Bien. Doctor, disculpe. Entonces, ¿perdón? Disculpe, perdón por interrumpirlo. Antes de que continúe, ¿podría agrandar su presentación, por favor? ¿Así? Sí, muchas gracias, doctor. Por favor, continúe. Gracias. Entonces, para hablar de la muerte es necesario saber de la vida. Tanto de la vida como de la muerte, no sabemos qué es la vida. Reconocemos lo que está vivo, pero un concepto de vida que tengamos no existe, no lo tenemos, ¿sí? Hay muchas formas de ver la vida, ¿sí? Igual hay muchas formas de ver la muerte, todo va a depender de la cultura. Entonces, históricamente, la vida y la muerte fue definida en primer lugar por los chamanes desde el Paleolítico Superior. Entonces el chamán planteó el esquema o el contexto de lo que es una cosmovisión, y en esa cosmovisión plantea el drama del alma humana, ¿sí? Entonces, el chamán dice que nosotros, mientras estemos vivos, podemos ir al cielo y visitar el inframundo, visitar el cielo y visitar el inframundo. Pero muertos, nuestro único destino es descender los pisos del inframundo para que en el inframundo los demonios, los habitantes del inframundo, nos devoren los pecados o las memorias, no se devoran el alma como nos plantean las iglesias o las religiones. Lo que nos están devorando son las memorias, los pecados, para que podamos trascender al mundo de los muertos, por ejemplo, al Mictlán, ¿sí? Este es un concepto que escapa a toda la idea de lo que es una religión. Las iglesias, por ejemplo, dicen que se devora el alma y que estamos sufriendo penas y castigos eternos. Eso no es cierto. El chamanismo maneja otro contexto totalmente diferente, ¿sí? Bueno, hablar del infierno implica que desde la Mesopotamia se empezó a hablar ya del infierno como una posibilidad de un espacio donde existen entidades anímicas, y ellos en la Mesopotamia lo definen como un lugar subterráneo, oscuro, lleno de polvo y aburrimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué queda abajo el infierno y por qué queda arriba el cielo? No es porque la tierra esté abajo, o digo, el infierno esté abajo y el cielo esté arriba, no. Lo que sucede es que la sensación que tiene el chamán cuando empieza a hacer sus viajes chamánicos es de ir hacia arriba cuando va al cielo y de ir hacia abajo cuando va al inframundo. Esa es la sensación del viaje chamánico. Por eso es que ellos hablan de que el cielo quedó arriba. Incluso en los árboles de la vida, ustedes pueden ver que las ramas del árbol hacia arriba van al cielo, y las ramas, las raíces que están hacia la tierra son el inframundo.
Incluso nosotros habitamos el primer piso del inframundo. Los egipcios también hablan ya de un cielo y de un infierno. ¿Sí? China, Japón, la India y el Tíbet tienen cuestiones muy interesantes. Ese Juan que les comenté hace rato, que el ser es el testigo de la mente, es de la India, ¿sí? Porque ellos sí reconocen la existencia del espíritu y hablan del karma, ¿sí? Y el círculo del samsara, el círculo de la vida. Y aquí tenemos una fotografía del círculo de la vida, del círculo del destino y de las reencarnaciones. Les he de decir que hace tiempo con mis pacientes en la terapia, yo tenía puros pacientes que fueron princesas, reyes, condes, duques, o sea, me codeaba con la nobleza, ¿sí? Eso no es cierto. Cuando empecé a trabajar yo con el chamán, le planteaba esto de las reencarnaciones, y me dice que no existe la reencarnación, que no son más que cuasi recuerdos que tenemos cada uno al momento de que nacemos, porque los padres nos dan esa información, y nosotros tenemos cuasi recuerdos de lo que ellos han vivido, de las expectativas que vivieron los padres, las adquirimos nosotros, y de allí se constituye el alma, ¿sí? Entonces, es una, digamos, incluso el chamanismo maneja un concepto muy interesante que está desde para hacer el karma o el yin y el yang. Ellos dicen que nosotros somos un huevo luminoso, ¿sí? Y ese huevo luminoso va a tener lóbulos, ¿sí? Y en esos lóbulos es precisamente donde se da la vida en sí. Y lo que sentimos en el cuerpo no es más que reflejo de lo que está pasando en esos lóbulos que constituyen el huevo luminoso, ¿sí? Pero bueno, entonces el samsara es el círculo de la vida, ¿sí? El círculo del destino, que es demasiado drástico, ¿sí? Yo las reencarnaciones, no sé, yo dudo mucho de que exista. Sin embargo, dejé de creer en la reencarnación porque yo creía firmemente en la reencarnación, y después de ver lo que pasaba en mis pacientes, después de ver lo que pasaba conmigo, porque incluso yo experimenté muchas cuestiones de esa naturaleza, al final de cuentas uno empieza a inventar historias para hacerlas compaginar con lo que uno está viviendo o con lo que uno vivió. Bien, nos brincamos, bien. Entonces llegamos a ya al prehistórico, les hablan del siglo III. En la Biblia se empieza a hablar ya del cielo y del infierno, ¿sí? Cielo un lugar para los justos y infierno un sitio para los pecadores. En el chamanismo no hay valores de bondad ni de maldad. El humano se tiene que hacer responsable de sus actos, ¿sí? Entonces, en el cielo es el lugar de los dioses, pero también en el inframundo, en el infierno, hay dioses, ¿sí? Son los dioses de arriba y los dioses de abajo, sin que tengan ninguna connotación de moral, nada. En el Apocalipsis de Pedro, bueno, no sé, a mí me da la duda, aumenta la duda, si Pedro escribió. Recuerden ustedes que Pedro era, pues se llama Pedro porque una piedra. Según dicen, Pedro era muy tonto, ¿sí? Pero no sé, es lo que dicen, que una piedra en cuanto a la inteligencia. Entonces yo dudo que Pedro haya escrito algo. Sin embargo, en este Apocalipsis que se atribuye a Pedro, se habla precisamente ya de la muerte, del destino del muerto, ¿sí? Y en la Divina Comedia, Dante Alighieri nos habla precisamente del cielo y del infierno. Esto fue en el siglo XIII cuando Dante Alighieri ya está planteando lo que la Iglesia ignoraba. La Iglesia hasta antes no había hablado de cómo era el cielo ni cómo era el infierno, sino hasta que Dante Alighieri, que fue un chamán, ¿sí?, habla precisamente de cómo es el cielo y cómo es el infierno, ¿sí? Y obviamente que en la Biblia se habla de la entidad anímica, que es el alma. Y aquí está el problema, porque precisamente la Iglesia confunde alma con espíritu, y no es lo mismo, son entidades diferentes. Más adelante se los explico, ¿sí? Esto nos brincamos. Bueno, esto se los voy a comentar, ¿sí? En los monasterios de católicos cristianos en la Edad Media eran lugares para bien morir, porque los monjes, los sacerdotes de la iglesia, no podían tocar sangre ni mujeres. Entonces llegaba alguien ahí, nada más era para que muriera con el consuelo divino, eso era todo, ¿sí? Bueno, esto nos lo brincamos. Uno de los problemas que hubo en la Edad Media fue la peste negra. Con la peste negra, la muerte se revaloriza y las personas empiezan a vivir el momento, empiezan a darse cuenta
de que en cualquier condición pueden llegar a morir, en cualquier momento pueden llegar a morir, por eso mueren en soledad, tienen miedo a morir en soledad, y debió haber sido terrible una peste de esa naturaleza que mató poblaciones enteras, ¿sí? Entonces ahí cambia el concepto de muerte, donde la muerte la ven las personas como un hecho cotidiano de miles de personas y hay que vivir día a día, ¿sí? Bueno, muy importante las muertes en la guerra, ¿sí? Ahí están. Y luego, en el siglo XV aparece una obra que es el Ars Moriendi, ¿sí? Que supuestamente sirve para confortar al moribundo cuando va a morir, ¿sí? En la imagen de abajo no se ve el prompt, ¿verdad? Sí, no sé si se ve el prompt. ¿Sí se ve? ¿Se ve? No, ¿verdad? En la imagen de abajo, esa es una página del Ars Moriendi, entonces vean ustedes que no son tan agradables las figuras. Igual estas dos son dos páginas del Ars Moriendi. Entonces, en las dos vean ustedes que hay santos, hay vírgenes, pero los que están más cerca de la cama de los murientes son los demonios. Entonces, no eran tan reconfortantes estas imágenes para morir. La idea de la Edad Media, ya final de la Edad Media. Y llegamos al Renacimiento, donde prácticamente sigue viendo esto con el arte de morir o ars moriendi. Eso nos brincamos. Bueno, en el siglo XVIII, la muerte comienza a ser objeto de estudio de la medicina. Hasta antes, la población civil era la que detectaba o determinaba cómo había muerto una persona. Por ejemplo, en la Edad Media, la forma de reconocer la muerte era cuando el cadáver ya estaba oliendo mal, ¿sí? O tenía ya muchos días que no se movía, entonces consideraban que estaba muerto, ¿sí? Sin embargo, en el siglo XVIII la muerte empieza a ser objeto de estudiar la medicina y se empieza a hablar de que la muerte es la que hay de los signos demostrables en todo el cuerpo, los signos de vida. El problema de la dualidad cuerpo-mente que les comenté hace un momento aparece con Charcot y Freud. Ellos hablan de la dualidad mente-cerebro y de allí empiezan a aterrizar las ideas para hablar de lo que es muerte cerebral y muerte encefálica. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, con el invento del estetoscopio, en el siglo XVIII, siglo XIX, comienza a diagnosticarse la muerte, ¿sí? Como el cese de las funciones vitales. Y luego aparecen la muerte cerebral y la muerte encefálica. Solamente que la muerte cerebral y la muerte encefálica aún no son muertes, son estados de coma profundo o coma de pasé, ¿sí? Coma muy profundo, del cual ya no se le va a regresar porque hay destrucción de la masa encefálica, ya se está licuando el cerebro. Entonces no hay manera de que regrese una persona cuando tiene muerte cerebral, ¿sí? Si está bien diagnosticada la muerte cerebral, eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, una persona que tiene muerte cerebral o muerte encefálica, no le van a dar el certificado de función, sino hasta que se desaparezcan las funciones vitales. Nuevamente, volvemos a sacar el mismo concepto de cese de las funciones vitales. Entonces, la muerte real del cuerpo, siglo XX, siglo XXI. Sí, esto no lo brincamos. La muerte en México, no lo brincamos. Bien. Esto nada más como un comentario. Sí, existe el Políptico de la Muerte, que es un documento muy interesante acerca de lo que, de una forma de representar la muerte en dos obras. Una es el reloj y el otro son, que es unas décimas. Sí, aquí está, es el reloj. Y aquí es el políptico, precisamente. ¿Sí? Entonces vean ustedes cómo ya aparece la representación de la muerte en estas condiciones y se habla de que la última frase es la que está escrita en la imagen de la derecha, ¿sí? Aprended vivos de mí, que ha de ayer a hoy, ver cómo me ves fui, y calavera ya soy, ¿sí? Entonces, es el destino fatal de todos, ¿sí? Bien, Joaquín Bolaños, otro mexicano, ¿sí? Habla de la portentosa vida de la muerte, ¿sí? Y habla de esa manera, refiriéndose a un médico que se le moría mucho a los pacientes, ¿sí? Se llamaba Presidente Rafael, ¿sí? Esta piedra funeraria está en el Museo del Carmen, aquí en Toluca. Es un monumento muy interesante, es de cartón y madera,
y está hecho en honor de los obispos, de algún sacerdote cuando moría, hacían una piedra funeraria, y cuando moría el sacerdote, el obispo, los quemaban. No sé por qué no lo quemaron, está en el Museo del Carmen, aquí en Toluca. Creo que hay dos, por ahí, no sé dónde está la otra, creo que está en el norte del país. Y no podemos hablar de la muerte sin José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, dos grabadores del siglo XIX y XX, ¿sí? Entonces, ellos hablan de las calaveras. Aquí hay un fragmento de una calavera, ¿sí? Donde dice que fue sacerdote travieso, ¿sí? Es la calavera de Cupido, ¿sí? Entonces, es muy interesante este tipo de documentos porque ya es una forma de los mexicanos de burlarnos de la muerte. Ahí está la famosa, que no se llamaba Catrina, se llamaba la calavera garbancera, es el nombre correcto de esta calavera que está abajo a la derecha, hacia abajo a la derecha. Y no puedo dejar pasar la plastificación de la muerte, los muñecos de alfeñique, como los que está arriba a la izquierda, el pan de muerto u hojaldras, ¿sí? Abajo está la figura de Posadas, una figura monumental de la muerte y otra figura de la muerte en papel, en cartón. Bueno, para la muerte no existe solución, ¿sí? El que se va a morir, se va a morir. Nadie muere antes ni nadie muere después, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de una preparación para la muerte. ¿Cuál es la preparación para la muerte? Es reflexionar sobre la muerte. Sin embargo, socialmente, culturalmente, todo el mundo trata de evitarnos la relación con la muerte. Nos da miedo hablar de la muerte, ¿sí? Y le ponemos un montón de adjetivos que más antes se los presento. Debes entender que la muerte es normal, ¿sí? Es un fenómeno normal, totalmente normal, ¿sí? Entonces, les comento, ¿la muerte duele? No, la muerte no duele. Al que está muriendo no le duele la muerte. Si ustedes han llegado a ver gente morir o personas morir, cuando están muriendo se olvidan del dolor. Hay un libro que valía la pena que leyeran, se llama La muerte de Iván Ilich, ¿sí? En La muerte de Iván Ilich, precisamente cuando ya está muriendo Iván Ilich y su familia se acerca a él deja de preocuparse por el dolor y se preocupa o ve lo que está pasando con su familia, ¿sí? De que están sufriendo, etcétera, una serie de cuestiones. Es muy interesante esta cuestión de que la muerte no duele, ¿sí? Lo que duele es la muerte para los que nos quedamos, ¿sí? Duele la pérdida, el abandono, la ausencia del amado o de la amada, ¿sí? Ese vacío que ya, de la persona que se fue, de que la persona que ya no está, la persona que murió, ¿sí? Es lo que nos va a generar ese dolor emocional, porque no hay dónde depositar todas las emociones que tenemos nosotros. Ese es el dolor precisamente. El dolor no es más que la sensación de vacío que queda ante la pérdida, ¿sí? ¿Cómo voy a reparar esa pérdida? ¿Cómo voy a solucionarla? La solución es muy sencilla, hay que reinventarse. Aparentemente es una arte de cocina, pero lo único que hay que hacer para resolver el duelo es reinventarse. Bueno, hay la muerte con agonía, que es parte del asunto. ¿Por qué las personas agonizan? ¿Sí? Es algo que la medicina no explica, ¿sí? La medicina dice que es la resistencia a morirse, pero no. Lo que sucede es que el que está muriendo, el muriente, aún empata sus emociones con la muerte. No se ha dejado seducir por la muerte. Para que se lo lleve, le arranque la vida. La muerte puede ser representada por una mujer, porque es seductora. Si han hablado con alguna persona que estuvo muerta y regresó de la muerte, ellos dicen que la muerte es fascinante, ¿sí? Están muertos, o la sensación que tienen al morirse, dicen que es fascinante, pero ya nos tocará probar a ver si efectivamente es así. El asunto es que no pueden regresar para comentar, ¿sí? Bien, la muerte entonces es un fenómeno subjetivo. No existe una entidad anímica que podamos llamar muerte. Nosotros hemos dado un valor, una plasticidad a la muerte, obviamente que a partir de la angustia, la representamos como una calavera, ¿sí? Entonces, esa es parte de la plasticidad, ¿sí? Lo que les comentaba, ¿tiene sentido preocuparse por la muerte? Sí.
Yo creo que lo correcto es hablar, preguntarnos qué es la muerte, estudiar la muerte, buscar qué es lo que es la muerte, ¿sí? Ahora, una de las cuestiones que he encontrado en las personas que agonizan son los apegos, ¿sí? O sea, los apegos son todos los ganchos sociales que tenemos relacionados con las otras personas. Hace mucho tiempo me tocó ver a una persona que tenía un apego con su familia, con sus hermanos, y hasta que no llegaron sus hermanos, uno de sus hermanos, que es el que estaba esperando, pudo morir, ¿sí? Porque empató sus sensaciones con la muerte. Entonces, hay personas que tienen apegos por objetos de la vida cotidiana, objetos materiales, etcétera, ¿sí? O objetos o apegos con la familia, ¿sí? Entonces, el muerto tiene que aprender a dejar todo eso. Es muy importante. Bueno, vamos a ver la muerte en los hospitales y en el domicilio. Debemos entender que la mejor forma de muerte es en el domicilio, ¿sí? Pero en el domicilio están muchas cuestiones que a veces son muy desagradables. Ahorita vamos para allá, ¿no? Bueno, entonces hay que entender, cuando una persona muere, no solo se está muriendo el cuerpo. El muriente no es un cuerpo. El muriente es el cuerpo, la mente y el espíritu de un ser humano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la realización espiritual que se puede alcanzar con la muerte? Pues les explico de una vez. En el contexto del chamanismo, ya les hablé de lo que es el huevo luminoso y cómo la vida en realidad se vive desde los bordes del huevo, y nosotros tenemos el reflejo de lo que está pasando por allá. Entonces, la mente sí es función del cerebro o de todo el cuerpo. Por ejemplo, en las culturas prehispánicas hablan del tonali, del teyolia y del iyot, ¿sí? Y ponen la mente como una función del tonali con el teyolia, ¿sí? Entre los dos dan la posibilidad de pensamiento y son formas de pensamiento diferentes. Pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos que no es para evitar morir, sino para entender la muerte hay que darle sentido a la vida, ¿sí? Eso nos va a dar la posibilidad de empezar a abordar la muerte con las mejores posibilidades de aprender para la muerte, aprender para morir, ¿sí? Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que aceptar es que somos sujetos moribles, igual que enfermables. En cualquier momento podemos llegar a morir, ¿sí? Es la moribilidad del ser humano. Bien, esto lo ubicamos. Bueno, esto es lo que les decía. La muerte es una entidad fantástica, ¿sí? Ante cuya presencia el humano pierde la vista, pierde la vida. En el chamanismo se dice que la muerte está en el hombro izquierdo, ¿sí? Y dicen que cuando toca la muerte el hombro o toca a la persona, se muere uno. A mí me explicaba el chamán con el que he trabajado el proceso de morir, y dice que en sí todos los días estamos expuestos a morir. Él me explica a partir de que hoy en la noche cuando se acuestan a dormir, cierran sus ojos y van a ver ustedes cómo el estar al pendiente de esa oscuridad que hay ante los ojos, empiezan a aparecer unas bolitas, ¿sí? Unas plateadas, ¿sí? De diferentes colores. Si llega a aparecer una bolita roja, esas bolitas son parte de lo que va a provocar la muerte. Entonces, el choque de esas bolitas contra el cordón umbilical, contra la cicatriz umbilical, abre el huevo luminoso, ¿sí? Cuando se abre el huevo luminoso, se va a morir la persona o está muriendo ya, y entra en contacto con la energía de la Tierra. Es una energía sumamente luminosa, la energía de la Tierra. Esa es la luz que ven las personas que están muriendo, ¿sí? Entonces, esa es una explicación de la muerte. Entonces, la muerte como tal no existe, no es una entidad anímica, es un suceso, fíjense bien, es un suceso más de la creación del universo, ¿sí? Normalmente en el universo existe la muerte, pero no como entidad anímica, sino como parte de lo que ya es. Esto nos ubicamos, ¿sí? Más nos ubicamos también, bien que lo veamos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos la vida. Esto se hablaba al principio. ¿Cómo podemos reconocer la vida cada quien o cada cual? Entonces, el científico, por las teorías propias de su ciencia, ¿sí? El filósofo, por la muerte del yo.
Una ama de casa, por lo que tiene significado para ella. Sus obligaciones, los hijos, el hogar, la familia, la economía, la vida sexual. El trabajador por las horas de trabajo y por las de descanso. Los niños por las horas de juego, ¿sí? Y los viejos en los recuerdos, ¿sí? Entonces, cada quien tiene un concepto totalmente diferente de lo que es la muerte. Bien, entonces, nuevamente, la muerte es un hecho fatal que nos acongoja, claro, ¿sí? Y nos va a obligar a tomar conductas y decisiones. Esas conductas y decisiones están determinadas por los mitos y los ritos en torno a la muerte, ¿sí? Al final de cuentas, lo único que seguro que tenemos en la vida es la muerte, ¿sí? Nacemos para morir y solo lo que está vivo puede morir. Claro, eso es obvio, ¿sí? Bien, importante esto. ¿Quiénes son los otros y quiénes son los demás? ¿Sí? Los humanos tenemos como otros, no necesariamente los que están cerca de nosotros, sino son aquellas personas, aquellos otros seres humanos con los cuales tenemos algún lazo emocional, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que existen los chinos, sé que existen los vietnamitas, pero como no he ido a China ni he ido a Vietnam, son demás, ¿sí? Porque su existencia es ajena, totalmente ajena a la misma. Sé de esa existencia, pero no me afecta lo que le suceda o lo que no le suceda. En cambio, a los otros sí me afecta emocionalmente lo que les suceda. Esto puede ser aparentemente muy cruel, pero es la realidad. Por eso ven ustedes que hay mucha indiferencia cuando se presenta la muerte de los demás, ¿sí? Esa indiferencia que les comento, no sé, por ejemplo, una catástrofe, ¿sí? Hace muchos años hubo un derrumbe en una mina, murieron muchos mineros, y mucha gente, yo decía, bueno, pues ya se murieron, ya están en la tierra, ya para que se preocupan por ellos, ¿sí? Esa es muerte de los demás. Nadie tuvo contacto, bueno, de algún contexto. Fue una mina en Coahuila, otras personas ni siquiera sabían que existe Coahuila como estado de la República Mexicana, ¿sí? Pero bueno, así es, ¿sí? Entonces, la muerte es algo que existe en la naturaleza, y lo importante sería aprender a afrontar la muerte como un proceso natural, con tranquilidad y dignidad. A mí no me gusta mucho este concepto de dignidad para la muerte, porque encontramos cada muerte tan indigna que para qué les platico, ¿sí? Bien, al final de cuentas, es muy diferente, ya se ha comentado, morir en el hospital o en el domicilio. La muerte en los hospitales es una muerte medicalizada y tecnificada. Vean ustedes dos fotografías, ¿sí? La de arriba a la derecha es una medicina, es un hospital con toda la tecnología. El paciente tiene toda la tecnología encima. Esto no quiere decir que va a vivir, ¿sí? Lo único que están haciendo es mantener la función para ver si el paciente responde solito y puede llegar a vivir, ¿sí? Pero que les digo, el que se va a morir, ¿sí? Y abajo tenemos una fotografía de un trabajo que hice con una persona de la sierra, en una región totonaca, en Puebla, ¿sí? Donde muere un familiar, y este envoltorio que se ve abajo son tamales, ¿sí? Y toda la comunidad participa de este fenómeno, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia enorme en la muerte. En un hospital, la muerte es solitaria, ¿sí? El individuo diferente muere solo, no hay quien lo consuele, ¿sí? Y la muerte en el domicilio está la persona con sus familiares, con sus objetos, todo lo que lo rodea o lo rodea de su historia, ¿sí? Entonces, en el cuarto párrafo, le decía, la cultura ha utilizado otros términos para referirse a la muerte, como poner a dormir, está durmiendo, se fue, nos dejó, está en un viaje del que no regresará. Yo no entiendo por qué se utiliza eso. Bueno, sí lo entiendo. Y la razón es esta. Nosotros nos da miedo utilizar la palabra muerte para hablar de la muerte. Es más, lo que hacemos para usar estos términos es para suavizar el mensaje de que se murió, ¿sí? De que se murió no es cierto, ¿sí? Son
sinónimos supuestamente para no causar daño moral. Les voy a decir que sí me tocó ver una ocasión a una persona que le dijeron que su familia se había muerto y luego demandó a la persona que dijo la noticia de esa manera porque dijo que le había causado un daño moral. Por amor de Dios, eso es cuestión de educación. Es que todo mundo creemos que nadie se va a morir y no es así, todos nos vamos a morir. ¿Sí? Bien. Entonces, en medicina, la muerte es en el cuerpo humano. Son los datos clínicos referidos al cuerpo humano. ¿Sí? Obviamente, es decir que la visión positivista de la medicina que no sirve para demostrar la existencia del espíritu. ¿Sí? Entonces, muerte en el domicilio. Es como Ross, supongo que ayer les hablaron con tanatología de esta señora, ¿sí? Que es una psiquiatra muy interesante, muy importante, con una vida genial en cuanto al desarrollo de la tanatología. ¿Sí? Bueno, esta es la relación que hay en los familiares con la muerte, ¿sí? Y que se generan mitos y ritos alrededor de la muerte, ¿sí? Van a ser ustedes tienen que los mitos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede como acontecimientos cuando hay la muerte en el domicilio y la muerte en el hospital? Es muy diferente. Entonces, en la columna de en medio está la muerte en el domicilio y en la de la derecha está la muerte en el hospital. No voy a abordar todo porque no da tiempo para ello, ¿sí? Si al rato hay tiempo me regreso, ¿sí? Pues bueno, entonces, en el domicilio se dan las más diversas emociones. El muriente se enfrenta a la gama de emociones del contexto familiar: amor, odio, rencores, envidias, ambiciones, ¿sí? Hay que entender que el muriente es el centro de lo que está sucediendo, no sus objetos. En una ocasión me tocó ir a ver a un muriente aquí en la ciudad de Toluca, y cuando llegué la familia estaba peleando por algún objeto valioso del difunto, del futuro difunto, ¿sí? Y en primer lugar es muy desagradable, o imagínense lo que está viviendo esa persona que aún no moría, ¿sí? Entonces, el estar viendo, el estar escuchando que está peleando su familia por un objeto, necesariamente va a hacer que pierda la concentración para morir, ¿sí? Debe empatar sus emociones. En el hospital, muere solo el paciente, ¿sí? No están sus familiares, si acaso estará uno, si acaso, ¿sí? Entonces, generalmente, no hay quien le tome la mano, le diga o exprese una emoción alrededor de lo que le está sucediendo, ¿sí? Muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que el paciente ya murió, ¿sí? Entonces, la muerte encuentra a un paciente humano despersonalizado. Acciones inmediatas ante la muerte en la familia: abrir ventanas, colocar veladoras, cirios o velas en torno al difunto. Hagan agua, un vasito con agua, un platito con sal, al que pueden dibujar una cruz. Comienzan a rezar, ¿sí? Y otros muestran el llanto o la manera del dolor ante la muerte de su familiar, ¿sí? Y es importante porque, por ejemplo, aquí el papel de las mujeres es vital, ¿sí? Generalmente las mujeres son las que visten al difunto, ¿sí? En ocasiones lo bañan, en ocasiones no. Lo limpian el cuerpo o perfuman el cadáver, pueden hacer eso. Pero pueden vestir con la ropa que le gustaba, ropa que no había estrenado, o algún tipo de ropa muy especial, ¿sí? Y en lo que se inmediatamente en un hospital, bueno, aquí les voy a ver dos tipos de hospitales: los privados y los del sector público. En los privados no sucede así. En los privados, por ejemplo, cuando muere una persona, generalmente algunos de los familiares más cercanos entran a la habitación donde murió la persona, donde murió este ser humano, y ahí empiezan a resolver su duelo. Pues en el sector público no es así. Allí les avisan, no sé, es un trámite burocrático para avisar a los familiares que se murió su paciente, como no tienen idea. Hacen presa de este aviso, a los médicos de más bajo nivel, habitualmente internos de pregrado. Eso no debe de ser. Es una falta de respeto para el interno, es una falta, es una inmoralidad, ¿sí? Es estar faltando a la ética médica y a la bioética, mandar a un interno a que avise de que se murió. Es obligación del médico de base, ¿sí? Del adscrito avisar que murió el familiar. Pero pues los adscritos que antes son, pues no voy a decir la palabra sacatones, pero tienen miedo, ¿sí? Bien, no la dije, ¿eh? Actitudes posteriores.
Sí, entonces la familia en el domicilio comienza a buscar los servicios funerarios, ellos eligen, de acuerdo a su economía, la funeraria, ¿sí? En cambio, en el hospital hay muchas cuestiones muy chuecas, después de trámites burocráticos. En una ocasión me tocó en un hospital que la familia, la trabajadora social le decía al familiar, es que faltan papeles. Y pues, ¿cuál papel? Pues yo no dejen en un papel, se me lo tienen que dar a mí. No, faltan papeles. La trabajadora social quería una mordida por entregar el cadáver de su familiar. Pero bueno, ¿sí? Entonces, eso también hay negocios muy raros en algunos hospitales donde ya puede haber una confabulación, no estoy asegurando. Puede haber una confabulación entre algunos trabajadores de los hospitales con las funerarias para que ellos hagan todos los trámites para recoger el cadáver. ¿Sí? Bien, entonces el velorio en el domicilio tiene características sumamente interesantes. ¿Sí? Generalmente en las comunidades rurales, el lugar donde se va a velar al paciente puede ser el patio de una casa donde pusieron un enlonado, o si tienen una sala grande, puede ser en una sala, ¿sí? Quitan todos los muebles y ponen allí el cadáver, ¿sí? Lo pueden poner sobre una mesa, en el piso, sobre un petate, ¿sí? Generalmente no utilizan cajón, ellos no utilizan cajas, en casos raros utilizan cajas, son cajones, pero generalmente el cajón está junto, ¿sí? Sino que hasta que lo van a sepultar a la persona, lo meten al cajón, ¿sí? Entonces, ofrecen a las personas, les dan café con alcohol o con piquete y pan, ¿sí? Y generalmente las mujeres son las que están rezan los rosarios ante el cadáver. Encontré, por ejemplo, que acá por Temascaltepec, cuando muere una persona, ponen un chilacayote abajo del cadáver, ¿sí? Sobre todo si murió de cáncer o de alguna enfermedad que consideran contagiosa, ponen el chilacayote y luego lo llevan al cementerio, ¿sí? Bueno, ¿sí? En cambio, en las ciudades ya hay salas de velatorios, ¿sí? Y el velorio, de ser íntimo y familiar, se convierte en un acontecimiento social, ¿sí? Donde el cadáver es colocado entre lámparas, no entre cirios, como es en las zonas rurales. Hay cirios en cada esquina y el cadáver está en el centro. Aquí son lámparas eléctricas que simulan cirios, ¿sí? Entonces, en la madrugada, en la familia, la gente se cansa de rezar y muchos están ya ebrios, ¿sí? Entonces, siguen rezando, ¿sí? Y es muy frecuente escuchar chistes risotadas en los velorios, ¿sí? En las salas, en los velatorios, no sucede así. Es diferente. Generalmente, ya para la madrugada, quedan unos cuantos familiares, porque los otros se han ido a preparar para el funeral y el sepelio, ¿sí? Bueno, entonces la familia en el domicilio realiza el funeral, buscando espacio apropiado, ya les comenté, ¿sí? Cuando se hace una misa de cuerpo presente, llevan el cadáver hasta la iglesia, ¿sí? Ellos no acostumbran a hacer guardias ante el cadáver, como es una costumbre que se hace en las ciudades. O sea, yo no entiendo para qué son las guardias, si es una forma de respeto, no sé, ya están ahí los cirios, pero bueno, ¿sí? En las funerarias se pronuncian discursos, alaban al difunto, lo hacen magnífico ante lo que haya sido su vida cotidiana. Hay un maestro de ceremonias que dirige la etiqueta del funeral, ¿sí? Y ubican a los familiares de acuerdo a la importancia. ¿Sí? No, en el domicilio se acomodan los familiares de acuerdo a la relación que tuvieron con el difunto. Y en las funerarias, generalmente lo que importa es el aspecto social del que está presente, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante uno y otro. El pésame, sí, la mayoría de las veces decimos algo que no se entiende, murmuramos algo, ¿sí? Son frases incoherentes, ¿sí? El cortejo fúnebre en las comunidades, generalmente el cortejo parte llevando al cadáver, ¿sí?, al camposanto, ¿sí?
y ya se nos está acabando el tiempo. Sí, en algunos lugares alquilar una carroza es raro, porque generalmente son los amigos los que llevan el cadáver del difunto, lo llevan cargando en hombros y caminando. Y en las ciudades no. En las ciudades podemos ver autos, ¿sí? Que llevan al difunto, bueno, a la carroza y un montón de vehículos automotores atrás. Y es obvio que la parafernalia del luto se ha modificado. ¿Sí? En las comunidades no van a ver negro, gente, todos van de forma casual y llevan una máscara negra o algo negro que los puede identificar. En la ciudad todos van de negro y sin olvidar los lentes negros, que es importantísimo el uso de los lentes negros. Yo creo que es la forma de ocultar lo que está pasando, ¿sí? Bueno, esto me lo brinco, ¿sí? Para que se acabe esto. Bueno, esto me lo brinco. Es lo que decía de poner en la Sierra de Puebla. Vean ustedes, del lado derecho están los tamales, ¿sí? Y en la izquierda está una ofrenda, ¿sí? Esto lo hace el mayordomo, es dar la ofrenda a los santos. Incluso el mayordomo lleva el santo para que le den la ofrenda, que antes pan, ¿sí? Entonces ya les había comentado estos ritos: abrir una ventana, prender una veladora, un vaso con agua y un plato de sal, rezar. En algunos lugares ponen un crucifijo en las manos o imágenes de santos a los difuntos, ¿sí? Donde lo visten con la ropa que quisieran ellos, lo bañan. Aquí a la izquierda tenemos un cajón y un ataúd, ¿sí? Y es muy importante en las comunidades urbanas o suburbanas, rurales, los compases para la cruz, ponerla y levantar la cruz. La cruz se levanta al 9º día, con el bulto que se llama Tlaquimiloli, ¿sí? Y lo llevan a enterrar en el montículo donde está el difunto, ¿sí? Bueno, voy a ver qué más. Entonces, eso de vivir eternamente en el cielo e infierno, eso es un cuento de las religiones. Las iglesias lo manejan como una forma de traumatizar la vida nada más. Nadie se va, todos van a ir al infierno, ¿sí? Sin embargo, les voy a decir, abajo, en la figura de abajo está una palabra que dice interculturalidad. En el chamanismo sucede esto, y ya sea con lo que yo termino, ¿sí? Ante la muerte del cuerpo, la mente o la sombra, ¿sí? Puede permanecer cierto tiempo en el entorno, pero generalmente cuando se da cuenta de que ya murió, ¿sí? Entra en contacto con la energía de la tierra y ahí desaparece. Ahí es donde se pierde la energía del muerto, del punto de la sombra. Y de estas bolitas de colores representa el espíritu, porque dicen que así se ve la muerte, ¿sí? El espíritu se ve como lucecitas de colores, ¿sí? Que se desprenden del cuerpo y que van flotando en el espacio para ser devorados por el pico curvado del cielo o por Huaquinlla, ¿sí? Entonces, de estas bolitas son devoradas por Huaquinlla para que vuelva a renacer la persona, no reencarnar, renacer, porque es el espíritu, es renacer. Recuerden que las memorias de lo que fue la persona fueron devoradas por los demonios cuando la sombra pudo haber descendido por el inframundo, ¿sí? Ahora, ¿hay una trascendencia para la muerte? Sí, sí se puede trascender a la muerte. Sí hay forma de trascender a la muerte, ¿sí? Solamente que hay que tener mucho trabajo encima para trascender a la muerte. Y la receta es muy sencilla. Cuando una persona va a morir, debe tener la conciencia de que está muriendo, de que se murió, y con eso puede llegar a trascender, se convierte en una entidad anímica, pero sí se puede llegar a trascender, ¿sí? Bueno, pues yo creo que con esto termino, compañeros, son 10 minutos. Faltan 10 para las 7. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. No, de nada. Voy a revisar los comentarios, si hay preguntas. Sí. Ariadna Yatalín Espinosa Rosas nos dice, ¿cómo considera que las personas perciben la muerte con esta situación de la pandemia? Pues yo creo que
El problema es que estamos regresando a lo que sería en la Edad Media con la muerte negra, sí, estamos entrando en un estado de pánico espantoso y la gente ya no está preocupando por cuidarse, sino muchos que están retando a la muerte, porque a mí no me va a pasar, les va a pasar al otro, a los demás, a mí no me puede pasar. Sí, entonces yo creo que la actitud de las personas, muchos están cayendo en el miedo, en el pánico y se están encerrando en sus casas, sí, cuando pues hay formas de hacer la vida relativamente normal dentro de las casas, ¿sí? No sé si esa sea la respuesta a la pregunta que planteaban. Pues yo creo que sí hay mucho miedo. Sí, yo creo que sí, doctor. También hay otra pregunta de Dayana Flores Campos. Pregunta, ¿cómo podemos llegar a la aceptación de la muerte? Ay, Dios santo. Bueno, al final de cuentas, lo importante es ver la muerte como normal. Yo creo que pueden ser pasos. El primero sería hablar de morir y hablar de la muerte, ¿sí? Nosotros tenemos una costumbre social media chistosa, donde a los niños los traemos de cuando hay muerte, ¿sí? Cuando hay una muerte en la familia, generalmente a los niños se les sustrae. No se les deja que el niño participe de nada del ritual funerario. Y yo creo que eso es un error, ¿sí? Porque el niño empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? Veo llorar a mi papá, a mi mamá, y ya no veo a mi abuelita, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces el niño puede tener miles de conjeturas, no sabe al final de cuentas qué es lo que sucedió. Y en esas cuestiones, yo creo que lo importante es que regresemos o aprendamos a hablar de la muerte como tal con los niños, sobre todo cuando existe una experiencia de muerte en el núcleo familiar, entre los vecinos, decir al niño, mira, el vecino ya no está, se murió, la muerte es esto, explicarle lo que es la muerte, para que el niño entienda. Tampoco lo van a decir al niño, mira, la muerte es el cese de las funciones vitales, o el vecino tuvo muerte encefálica y lo desconectaron y se murió. No, yo creo que hay que hablarle al niño, sobre todo, por ejemplo, con la muerte de las mascotas. Los niños pueden ver que se murió su gatito, su perrito, su pececita, etcétera, y hay que aprovechar para hablar de la muerte de los niños, ¿sí? Y luego entender la muerte que es algo normal. Entre más se hable de la muerte, más se puede llegar a entender que la muerte es un fenómeno normal. Si vemos nosotros la misma naturaleza, vemos ciclos de vida y de muerte, los ciclos de secas, los ciclos de lluvia. La lluvia es vida, el tiempo de secas, los árboles están muertos, las plantas están muertas. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Sí, hay un comentario de Roxana que dice, México tiene una cultura interesante frente a la muerte. Honramos a la muerte y eso queda más que expuesto en las festividades de Día de los Muertos. Sin embargo, somos una sociedad temerosa a ella. Yo creo que es por eso. Yo creo que, mira, yo creo que aquí va una cuestión importante. En la cultura prehispánica, los mexicas eran muy aventados, a ellos no les importaba morirse. Ellos no es que hayan nacido para morirse, sino que enfrentaban en la guerra la muerte, ¿sí? Sabían que eran estudiantes moribles, que iban a ganar muchas cosas muriendo. Igual entre los vikingos eran muy, yo creo que de todas las culturas que existían en la humanidad, los vikingos eran los que afrontaban la muerte con la mayor naturalidad. Y no podemos dejar de lado al grupo de los mexicas, ¿sí? El lago de Texcoco, ¿sí? Pero sí, yo creo que los humanos tenemos, al final de cuentas, en estas sociedades, miedo a la muerte, porque nos han deformado todo lo que es tanto el morir como la muerte a través de las iglesias. Ese chiste del cielo y del infierno, yo creo que hay que empezar a reflexionar y ver que no es cierto las cosas que están pasando por ahí, ¿sí? O sea, sí, en la cosmovisión sí se habla del cielo y del infierno, pero no un lugar ni como premio ni como castigo. Es un lugar y se acabó. Sí, eso está en la cosmovisión. Ahora voy a decir, a veces la cosmovisión reside dentro de uno mismo. Sí, puede ser parte de un fenómeno mental. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Sí, hay otro comentario que dice, ¿cómo se considera el estar listo a morir sin pendientes? Es decir, morir como ciclo, no como deseo. Ok. Y bueno, les comenté, entre menos apegos tengamos nosotros, es más fácil morir. ¿Cuáles son los apegos? Los objetos de la vida cotidiana,
los afectos que llegamos a tener. Eso no implica que yo voy a dejar de querer a mis hijos, a mi pareja, no se trata de eso. Los puedo querer, pero también me voy a querer a mí y sé que soy un sujeto morible, ¿sí? Pues no voy a tener un apego así de que no quiero que me dejes, no te vayas, si te vas me voy a morir. No, hay que dejar todo este tipo de cuestiones. Es parte de la naturaleza, ¿sí? Entre menos apegos tengamos, es más fácil morir, ¿sí? Hay que trabajar los apegos. Sí, doctor. Gracias. Otro comentario, otra pregunta sobre Gaby. Dice, hola, soy Gabriela Salinas, soy enfermera. Mi pregunta es, ¿qué participación tenemos nosotros en el momento de la muerte? ¿O cómo ayudamos a los pacientes en esa transición? Bueno, yo creo que es una respuesta muy complicada. El asunto es que al personal de salud se le denomina paciente así como personal de salud y nunca nos preparan para la muerte. Aprendemos a ver la muerte en los hospitales porque ahí puede llegar a ser de manera cotidiana, sobre todo en estas épocas. Sí, yo creo que el asunto tanto de la enfermera como, bueno, te voy a decir esto. Yo creo que quien conoce a los pacientes emocionalmente son las enfermeras, porque hablan con los pacientes. Sí, esa es una ventaja que tienen ellas. Lamentablemente, muchas se involucran emocionalmente con los pacientes y comienzan a sufrir lo que está viviendo el paciente, y no debe ser eso. No tienen que perder la perspectiva de que son profesionales, pero sí tomar al paciente de la mano y decirle todo está bien, no va a pasar nada, tu familia está allá afuera. Les voy a comentar, hace poco hablaban en América de que los médicos estaban en un problema porque querían que a una paciente, una señora que estaba, una viejita que está internada en un hospital, se fuera a su casa a morir, y la familia no se la quiso llevar. Entonces allí está entre qué hacen los médicos, qué hacen el personal de enfermería con esas señoras, si se quiere ir a su casa y la familia no la quiere. Ni modo que digan, ¿sabes qué? Pues mejor muérete aquí. Sí, es muy complicado eso. Yo creo que lo importante es tener conocimiento, sobre todo de tanatología, entender qué es la tanatología, y sobre todo no apegarse a la muerte o al muriente que está en el hospital. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. ¿Qué podemos hacer? El problema es que no sabemos afrontar la muerte nosotros. Cuando dicen, no, hay un caso los que les iba a presentar es una señora que su paciente está en coma, le dicen que no se vaya, que se quede porque el paciente puede morir en la noche. La señora dice, no, yo tengo que irme a descansar, se va a su casa, llega en la mañana y le dicen que se murió el paciente, y llama un borlote en el hospital como no tiene ni idea, ¿sí? Entonces, pues bueno, así pasa cuando sucede, ¿sí? ¿Algo más? Sí, ahorita son comentarios. Dice, doctor, creo que el principal miedo de todos de morir son las cosas pendientes que nos quedan por resolver. Es tan repentina. Son apegos, esos son apegos precisamente. Todo lo que no hemos resuelto son apegos, ¿sí? Entonces hay que dejar los apegos, ¿sí? ¿Algo más? Ahora ya lo están felicitando, doctor. Excelente tema, doctor. Es de Dora Isabel Clemente José. La enfermería es de gran ayuda y conocimiento, ya que es un proceso difícil en ayudar a la familia y a nuestra persona. Sí, así es. Pero bueno, no hay de otra, hay que aprender a hablar de la muerte usando la palabra muerte. Josdel Gidel le dice, excelente ponencia, felicidades, doctor. Gracias, muy gentil. Diana dice, buenas tardes. Y creo que esos son todos los comentarios, doctor. Bueno, muy amables, muy gentiles. Gracias, compañerita, les agradezco mucho. Sí, doctor, yo le agradezco mucho por esta excelente ponencia. La verdad sabe muy bien el tema de OEPSA y de SCORF. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por esta interesante ponencia. Gracias, doctor. A ustedes, hasta luego, compañeras. Hasta luego, que estén muy bien todos. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.